Continuamos trabajando en la unidad 2 y comenzamos a ver ahora ecuaciones. Y dentro de las ecuaciones vamos a comenzar con las ecuaciones lineales, las cuales podríamos pensar que son el tipo más sencillo de ecuación para resolver, ya que en ellas solo aparecen a lo sumo múltiplos de x, sin que x esté elevado a ninguna potencia diferente de 1, o dentro de una raíz, o dividiendo. Nada que le dé complejidad a la ecuación, solo o términos constantes, números, o términos que son x por algún número. Vayamos a un ejemplo para recordar cómo se resolvía ese tipo de ecuación. Bien, en primer lugar, esto es una ecuación porque es una igualdad entre dos expresiones que contienen alguna incógnita, algún valor desconocido, representado por la variable, x en este caso, como es usual, y nuestro objetivo es encontrar qué valor o qué valores de x hacen que esta igualdad se cumpla, que sea verdadera. Es decir, valores de x tales que si los reemplazamos en todos los lugares donde aparece x y hacemos todos los cálculos, finalmente obtenemos dos números iguales en los dos lados de la igualdad. Por lo tanto, se cumple la igualdad resulta verdadera. Encontrar los valores que cumplen eso es encontrar las soluciones o raíces de la ecuación. Bueno, este tipo de ecuación lo resolvemos, este tipo de ecuación lineal, ven, múltiplos, términos que son múltiplos de la x o que son constantes, lo resolvemos con las técnicas básicas de despeje. O sea, esto de que si aparece un número sumando lo pasamos restando, que si aparece multiplicando lo pasamos dividiendo, etc. Eso para ir obteniendo ecuaciones que, a partir de la original, ecuaciones equivalentes, es decir, con las mismas soluciones, pero con expresiones cada vez más sencillas, hasta que finalmente tengamos una expresión donde tenemos a la x sola de un lado de la igualdad y del otro lado el valor al cual es igual la variable para hacer solución de la ecuación. Antes de empezar con esos pasos clásicos de despeje, recordemos, acá voy a escribir algo muy sencillo solo para recordar una idea general relacionada con las ecuaciones, no solo las lineales, sino las ecuaciones en general. Si quisiera resolver esto, bueno, tengo 2x más 3 igual a 7. Lo primero que debería hacer para que la x vaya quedando sola de este lado es pasar el 3 restando y a lo que me dé esa resta, luego de eso, pasar el 2 dividiendo, el 2 que multiplica la x. Ahora, recordemos que en realidad, conceptualmente, en términos lógicos, lo que estamos haciendo cuando pasamos el 3 restando es lo siguiente. Nosotros quisiéramos librarnos de este 3 para que de a poco la x vaya quedando sola de este lado. Ahora, eso lo lograríamos si al lado de ese 3 que está sumando colocamos un 3 restando. Con eso se cancelarían los 3 y quedaría 2x como queremos. Ahora, para que esta igualdad original se pueda mantener, si nosotros hicimos un cambio de este lado, tenemos que hacer el mismo cambio del otro lado. Si no, no se va a mantener la igualdad. O sea, nosotros tenemos dos expresiones que son iguales. Si hacemos un cambio de un lado, tenemos que hacer el mismo cambio del otro lado, si no, la igualdad se va a perder. Es como si tuviéramos dos platillos balanceados en una balanza. Si en uno de los platillos agregamos 1 kilo, en el otro tenemos que agregar 1 kilo, si no se va a desbalancear. Ya no vamos a tener una igualdad entre el peso de los dos platillos. Por eso, si restamos por 3 acá, también tenemos que hacerlo acá. Fíjense que acá se cancelan los 3, queda simplemente 2x, de este lado queda 4. Ya solo me falta sacar este 2 para poder terminar de despejar a x. Con una lógica parecida a la del paso anterior,
como 2 está multiplicando a x, si queremos eliminar al 2, deberíamos poner un 2 dividiendo para que se simplifique. Ahora, si pusimos un 2 dividiendo de este lado, también tenemos que ponerlo del otro lado para que se mantenga la igualdad. Ahora, el 2 se simplifica con el 2 y queda solamente x igual a 4 dividido 2, es decir, x igual 2, la solución. O sea, esto es lo que hacemos realmente en términos lógicos cuando resolvemos una ecuación. Pasa que termina pareciendo que uno pasa el 3 restando al otro lado, porque estos 3 se cancelan y desaparecen, cuando en realidad lo que hicimos fue restar 3 de los dos lados. O pareciera que el 2 pasó dividiendo, simplemente, cuando en realidad lo que hicimos fue dividir por 2 en los dos lados de la igualdad. De un lado se simplificó y desapareció, por eso parece que lo pasamos al otro lado. Bueno, recordando esa lógica que está detrás de la resolución de ecuaciones, ya podemos volver al ejemplo y resolverlo con esa mecánica común, ¿no?, de la resolución de ecuaciones, pero sin perder de vista cuál es la lógica que está detrás. Bien, vamos a esto. Como tenemos estos paréntesis y está el 2 multiplicando, y además esta resta no la podemos hacer porque un término contiene x y el otro no, así que no se pueden juntar, no nos queda otra acá que hacer distributiva. Hagamos eso como primer paso. 2 por 5x es 10x. 2 por menos 3 más por menos menos 6. El 1 que está sumando aparte. Y del otro lado 3x menos 2. Acá además podríamos hacer menos 6 más 1, que es menos 5. Para simplificarlo un poco más. Ahora sí, llegados a este punto, ya no hay paréntesis, tenemos todos los términos libres. Podemos agrupar de un lado los términos que tengan x y del otro lado los términos que no tengan x. Supongamos que agrupamos del lado izquierdo los términos que tienen x, tendríamos entonces a 10x, que ya estaba de ese lado, 3x, que como es positivo va a pasar restando, y ahora los términos que no tienen x del lado derecho, menos 2, ya estaba de ese lado, menos 5, pasa sumando. Hacemos las operaciones, 10x menos 3x, 7x, menos 2 más 5, que es más 3, pasamos el 7 dividiendo y listo. Así que la solución, la única solución, esta es la única solución que hemos obtenido despejando, es 3 séptimos. O sea, el conjunto solución, si lo representáramos así, está formado únicamente por el valor 3 séptimos de x. Con eso hemos resuelto esta ecuación. Fíjense que esto suele no ser obligatorio, pero uno siempre tiene la posibilidad de convencerse de que llegamos al resultado correcto, de que no nos equivocamos en el camino, mediante la verificación, ¿no? En la verificación volvemos a la expresión original y reemplazamos x en cada uno de los lugares en los que aparezca por ese valor que obtuvimos como solución, en este caso 3 séptimos, y verificamos que efectivamente se cumpla la igualdad. Hacemos los cálculos. En este caso comenzamos por el paréntesis, habría que hacer 5 por 3 séptimos, que multiplicando numerador con numerador no se puede simplificar, es 15 séptimos. También podríamos hacer ya esta multiplicación que está del lado derecho de la igualdad. Recordemos que se separa en términos, ¿no? Las multiplicaciones se resuelven primero y después las sumas y restas. 3 por 3 séptimos, multiplicando numeradores, es 9 séptimos. Menos 2.
seguimos, ahora sí vamos a sacar estos paréntesis, podríamos hacer distributiva con el 2, pero en este caso no es necesario, no es indispensable, porque como estamos restando dos números, tranquilamente podemos hacer la resta y después multiplicar por 2. Si hacemos 15 séptimos menos 3, bueno, ahí podemos hacer la resta de fracciones. Tengamos en cuenta, para pensarlo rápido, que 3 es lo mismo que 21 séptimos, ¿no? Es equivalente a 21 séptimos. Entonces, 15 séptimos menos 21 séptimos, 15 menos 21, menos 6, así que tenemos 2 por menos 6 séptimos. Del otro lado del igual, parecido a la resta que hicimos acá, 9 séptimos menos 2, 2 es lo mismo que es equivalente a 14 séptimos. 9 séptimos menos 14 séptimos es menos 5 séptimos. Ahora podríamos hacer esta multiplicación, 2 por menos 6 séptimos, sería 2 por menos 6 menos 12 séptimos. Ahí no se puede simplificar, no hay división en común. Acá tendríamos que hacer ahora menos 12 séptimos más 1. Tengamos en cuenta, una vez más usando esta lógica, que 1 es 7 séptimos, para tener el mismo denominador, ¿no? Para que la cuenta sea rápida. 1 es 7 séptimos. Menos 12 más 7, menos 5. Menos 5 séptimos. Y vemos que obtuvimos lo mismo de los dos lados de la igualdad. Queda verificado que 3 séptimos era solución de la ecuación. Bueno, continuemos con otros ejemplos de ecuaciones lineales. En general lo que hay que hacer es esto, ¿no? Es ir despejando x hasta llegar a obtener la solución, que en el caso de las ecuaciones lineales siempre va a ser una solución, salvo algunos casos particulares que hay que tener en cuenta para que no nos confundan si nos encontramos con ellos. Veamos por ejemplo el siguiente caso, la siguiente ecuación. Bueno, en principio es similar a la del ejemplo anterior, así que comencemos con el desarrollo. Acá podríamos hacer distributiva con 2, deberíamos hacerlo para comenzar. 2 por 3x es 6x. 2 por menos 1 es menos 2. El 2 que estaba sumando. Esto igual a 6x. Ahora, fíjense que en el siguiente paso, antes de comenzar a juntar de un lado las x y del otro lado lo que no tiene x, podemos ver que menos 2 se puede cancelar con más 2. De forma tal que solo nos queda 6x igual a 6x. Y podemos ver que nos quedó exactamente lo mismo de los dos lados de la igualdad. ¿Qué significado tendrá eso? ¿Qué implicación tendrá eso en cuanto a la resolución, al conjunto de soluciones de la ecuación? En primer lugar, les aclaro que siempre cuando en una ecuación llegamos a darnos cuenta que de los dos lados tenemos exactamente lo mismo, esa ecuación es lo que se llama una identidad. ¿Y qué es lo distintivo de una identidad de este tipo de ecuaciones? Que cualquier valor de x es solución de la ecuación. Esta ecuación no va a tener una única solución, va a tener infinitas soluciones, porque cualquier valor de x que reemplace va a hacer que me dé el mismo resultado de los dos lados, porque es independiente del valor de x. Tengo exactamente la misma expresión de los dos lados. No importa qué valor de x reemplace, siempre me va a dar lo mismo de los dos lados. Entonces, cuando llegamos a una identidad,
podemos concluir que cualquier valor de x es solución. Solución de la ecuación. Por lo tanto, en este caso, como nuestro conjunto más grande de números es el de los reales, el conjunto solución es igual a todo el conjunto de los números reales. Fíjense que si acá seguía despejando, si no me daba cuenta de eso en este punto, hubiera pasado 6x restando, este 6x para acá. Del otro lado, al pasar este término restando y no quedarme nada de este lado, me quedaba 0. Pero 6x menos 6x es 0x. Y una vez más, veo que esta igualdad se cumple para cualquier valor de x, porque no importa cuál sea el valor que reemplace en la x, si lo multiplico por 0 siempre me va a dar 0. Entonces cualquier valor de x hace que se cumpla la igualdad. O si hiciera 0 por x, que 0 por x es 0, lo mismo que si cancelara directamente estos dos términos y no me quedara nada, me quedaron 0. 0 igual a 0 es una identidad. Ahí el valor de x ni siquiera aparece, ¿no? No importa cuánto valga x, puede valer cualquier cosa, que 0 siempre va a ser igual a 0. Así que cualquier valor de x hace que se cumpla la igualdad. Bien, este es un caso particular que puede presentarse al resolver las ecuaciones lineales. Veamos un caso más. Otro caso particular que puede darse. Consideremos el siguiente ejemplo. Similar a los anteriores, en este caso hay dos distributivas para hacer, para comenzar con el desarrollo. Vamos a comenzar haciendo eso. Distributiva con 5. 5 por 2x, 10x. 5 por menos 3, más por menos menos, 15. Y el 4 que tenemos sumando. Del otro lado, al hacer la distributiva con 3, 3 por 2x, 6x, 3 por más 1, más 3, y además el 4x que estaba aparte. Bien, ya estamos en condiciones de agrupar x de un lado, los números del otro lado, pero podemos hacer un par de cálculos. Primero, acá podríamos hacer menos 5 más 4, que es menos 11. Y de este lado podríamos agrupar estos dos términos que tienen x, 6x más 4x, que es 10x más 3. Y acá también hay una expresión, hemos llegado a una expresión un poco particular que puede empezar a llamar la atención. Porque tenemos 10x de los dos lados, es lo mismo. Pero de un lado le estamos restando 11, del otro lado le estamos sumando 3 y pretendemos que dé lo mismo. Suena raro en términos lógicos. Si yo tengo dos cantidades iguales y a una le sumo 11 y a una le resto 11 y a la otra le sumo 3, es imposible que sigan siendo iguales. Pero bueno, supongamos que no termino de convencerme o de notar eso y sigo avanzando. Agrupo las x de un mismo lado, este pasa restando, del otro lado me queda el 3 y el 11 que pasa sumando, y acá 10x se cancela con 10x y me queda 0, o 0x, que es lo mismo, y 3 más 11, 14. Y llegué a algo que no tiene sentido. 0 igual a 14
Eso no es cierto, 0 no es igual a 14, ni puede serlo, ni puede ser cierto. Esto es lo que se llama llegar en la resolución de una ecuación a un absurdo. Y esto quiere decir que es imposible encontrar un valor de x que haga que esa igualdad sea verdadera. Siempre va a conducir a un absurdo, a una igualdad imposible de verificarse. Llegamos a esto independientemente del valor de x. Así que en este caso podemos decir que la ecuación no tiene solución. No hay ningún valor de x que pueda hacer que 0 sea igual a 14. Fíjense, pensándolo de otra manera, si hubiéramos hecho 10x menos 10x y lo pensáramos como 0x igual a 14, es imposible encontrar un valor de x tal que si lo multiplico por 0 me da 14 como resultado, porque sea cual sea el valor de x, si lo multiplico por 0 tiene que dar 0. Entonces, el conjunto solución de esta ecuación es vacío. Un último ejemplo para dejar las lineales por ahora, las ecuaciones lineales por ahora. En el siguiente ejemplo tenemos esta igualdad. Muchas veces confunde cuando la x aparece dentro de expresiones fraccionarias. ¿Cómo desarrollamos esto? Acá en principio no vemos una distributiva como en los casos anteriores, pero de hecho la hay. No es distributiva de la multiplicación, sino distributiva de la división, lo que podemos aplicar acá. Recordemos que cuando tenemos a más b sobre c, lo mismo si fuera a menos b, podemos separar esto como a sobre c más b sobre c, haciendo distributiva con el que divide. Así que este primer término podría reescribirse como x sobre 2 más 1 sobre 2, o sea, un medio. Resultan dos términos haciendo la distributiva. Además teníamos x sobre 3, y esto igual a x sobre 2 más un sexto. Al hacer eso podemos ver ahora que de los dos lados tenemos x sobre 2. Si pasáramos este restando se cancelaría con este. Así que los podemos cancelar directamente cuando vemos términos repetidos en ambos lados de la igualdad. Nos queda solo esto y esto. Podríamos dejar x sobre 3 solo del lado izquierdo, pasar el 1 medio restando, hacer esa resta de fracciones con denominador común 6. Yo lo que voy a hacer es pensar que 1 medio es equivalente a 3 sextos para tener denominador 6, multiplicando arriba y abajo por 3. Y como 1 sexto menos 3 sextos es menos 2 sextos, y además lo podemos simplificar dividiendo por 2, obtenemos menos 1 tercio. Por lo cual, x sobre 3 es igual a menos 1 tercio. Y si pasamos el 3 multiplicando, nos queda x igual a menos 1 tercio por 3. El 3 que dividía pasa multiplicando. Y al multiplicar nos queda menos 1 tercio por 3, simplificando los 3, menos 1. De modo que la única solución de esta ecuación es menos 1. Que, como siempre, se puede verificar si lo desean, reemplazándolo en el lugar de x y haciendo las cuentas. Bueno, acá dejamos con ecuaciones lineales. Lo que vamos a ver en el siguiente video son ecuaciones cuadráticas.